Hola, soy Cristian Pérez y hoy vamos a ver cómo podemos importar una base de datos desde Excel al paquete estadístico JASP y luego preparar esa base de datos para su posterior análisis. Para eso vamos a utilizar como ejemplo esta batería de cuestionarios que tiene 4 cuestionarios, una sección sociodemográfica con múltiples preguntas de distintos tipos, la escala UES que mide engagement, el inventario de burnout de Maslach que aparece acá y finalmente la escala de satisfacción que también tiene un formato tipo Likert. Esto se sistematizó en este formato de base de datos, acá lo tengo en el archivo Excel. Si quieren saber cómo se hizo, el video que explica esto está en la descripción. Y acá nosotros tenemos la base donde las columnas son las variables, los casos son las filas. Si nosotros nos vamos hasta el final, esta base tiene 999 casos. ¿Y qué significa cada uno de los valores? Por ejemplo acá, donde aparece sexo 2 o sexo 1, eso está explicado en una segunda hoja que es el libro de códigos. Y aquí hay una hoja 3 que está vacía. Si nosotros queremos importar este archivo que tiene una extensión XLSX a JASP, no lo vamos a poder hacer. Para poder lograrlo, lo que necesitamos es transformar este archivo en uno de los formatos que JASP puede abrir. Estos formatos son archivos ODT, archivos CSV o archivos SAV, que son los archivos típicos de SPSS. Para eso, primero lo que vamos a hacer es generar una carpeta donde vamos a guardar este archivo que es la base original con la que estamos trabajando. Voy a poner, por ejemplo, una carpeta que se llame .jasp en mi disco duro y aquí voy a guardar el archivo Excel. Este archivo, donde está la base, no lo puedo abrir en JASP, tengo que guardarlo en uno de los formatos que sí permite JASP. Para eso, vamos a ir acá. Voy a poner guardar como y en guardar como voy a elegir la opción que aparece acá, CSV delimitado por comas, y le pongo guardar y van a aparecer dos avisos acá. El primer aviso dice: este libro no se puede guardar en el formato de archivo seleccionado porque contiene varias hojas. Lo que voy a hacer en el CSV, que es un archivo de texto plano, es guardar solamente una de las hojas del archivo Excel. Por eso es muy importante que ustedes estén en la hoja donde está la base de datos y no en las otras. Si yo estuviera en el libro de códigos, el archivo que se guardaría es el libro de códigos. Si estuviera en la hoja 3, el archivo que se guardaría es la hoja en blanco. ¿Ya? Entonces, como ya sé que solamente se va a guardar una hoja, que es la hoja en la que estoy, le pongo aceptar. Y luego aparece otro aviso que dice posible pérdida de datos. Porque lo que vamos a guardar ahora es un archivo de texto plano, entonces cosas como los colores o por ejemplo los bordes de las columnas van a desaparecer. ¿A qué me refiero con un archivo de texto plano? Si vamos a la carpeta que acabamos de generar de JASP y veo, se van a dar cuenta que está el archivo XLSX de Excel y también está el archivo CSV que acabo de guardar. Pero si lo exploramos y lo abro con el editor de texto, van a poder ver el archivo que acabo de guardar. Esta base de datos, con 999 casos y todas estas variables, se acaba de guardar en el CSV como un texto plano, donde finalmente aparece arriba el nombre de las variables. Si hago clic, se van a dar cuenta que la primera fila tiene todos los nombres de las variables. Lo que pasa es que acá, claro, parece que fueran 3 filas porque está aglutinado el archivo. Y acá abajo aparecen todos los datos. Y hay algunas cosas interesantes, ya que ustedes pueden ver acá. Los límites de las columnas, o sea, estos límites de acá, han sido reemplazados por puntos y comas. Por eso el archivo se llama delimitado por comas. Y hay algo que vamos a ver al final, que por alguna razón este archivo se guardó con mucha basura, con muchos datos basura. Acá está el caso 999 y aquí aparecen varios casos extra. Esto es por un problema de importación que tuvo el archivo, pero quise mantener el error para poder mostrarles cómo resolverlo. Entonces ya sabemos que vamos a importar este archivo y que este archivo ya tiene ese error. Con eso estamos listos y lo que vamos a hacer ahora es abrir JASP para poder importar la base de datos. ¿Ya? Bueno, para importar este archivo en JASP lo que tengo que hacer es abrir el programa está acá. Aquí aparece la ventana de inicio de JASP, donde aparecen todas las universidades que están colaborando en el desarrollo de este software gratuito. Y si ustedes lo tienen en español y lo quieren cambiar de idioma al inglés, lo pueden hacer acá en preferencias, en interfaz, y en interfaz se puede cambiar el idioma. Si lo tienen en inglés, van al mismo menú y lo cambian al castellano. Yo, como el tutorial está en español, lo voy a dejar en castellano, pero ustedes lo pueden dejar en el idioma que les sea más fácil. Esto va a tener algunas repercusiones menores porque las tablas que ustedes generen y los gráficos, cuando tengan algún enunciado tipo, van a tener ese enunciado en el idioma que ustedes seleccionen. Entonces yo lo voy a dejar en español, nada más que hacer. Y ahora voy a ir acá a abrir
para abrir el archivo que vamos a trabajar. Aquí ya tiene un menú que dice archivos recientes, donde aparecen otros archivos si es que ustedes han trabajado antes con el programa, pero los que están recién abriendo el programa por primera vez no van a tener nada, así que tienen que ir a ordenador para abrir un archivo por primera vez. Aquí lo que voy a hacer es ir a buscar, y en buscar voy a seleccionar la carpeta que acabamos de generar de curso JASP. Si se dan cuenta, aquí está el archivo Excel, que es el archivo original, pero que no puedo abrir, y está el archivo CSV que generé después y que sí está disponible para poder abrirlo. Voy a seleccionarlo y le voy a poner Open, y aquí ya tenemos la base de datos importada. Si quieren hacer la comparación, este es el archivo de texto plano que importamos, pero lo que se generó en JASP es mucho más parecido al archivo original de Excel, con una sola diferencia. En el archivo que nosotros generamos, el nombre de la variable era la primera fila y los casos empezaban desde la fila 2. Acá, por el contrario, el nombre de la variable se importó dentro del sistema y la primera fila ya corresponde a un caso. Pero si seguimos yendo hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que hay un problemita, y es que se importaron muchos casos que no tienen información y aparecen como casos válidos. ¿Cómo sabemos que son casos válidos? Porque los casos que no son válidos no aparecen en la base. Se dan cuenta aquí, hasta el 1468 hay espacios en blanco. Y eso va a tener repercusiones más adelante porque estos casos van a aparecer como valores perdidos. Pero no lo vamos a corregir ahora porque más adelante vamos a ver qué repercusiones tiene este error y vamos a ver cómo se puede modificar. Ahora, ¿qué cosas tenemos que saber de acá? En primer lugar, si se dan cuenta, aquí aparece el nombre de la variable, como dijimos ya está dentro del sistema, y aquí aparece un icono. Si ustedes hacen clic en el icono, pueden elegir el nivel de medición de la variable entre tres, muy similares a los del SPSS: escalar, ordinal o nominal. En el caso de sexo, vamos a partir por esta variable. Sexo efectivamente es una variable nominal, el programa anticipó cuál era el nivel que le correspondía a la variable, y en el caso de edad, que si se dan cuenta y subimos hacia arriba está en años, efectivamente corresponde a una variable numérica y es una variable escalar, así que está bien identificado. Sin embargo, carrera, y si no recuerdan cómo era, ¿cierto? Vamos acá a Excel. Carrera, que es esta variable de acá, tiene, de acuerdo al libro de código, estos valores: 1 para fonoaudiología, 2 para kinesiología, 3 para medicina, 4 para química y farmacia. Por lo tanto, en la práctica esa es una variable nominal. Aquí se identificó mal el nivel, pero lo puedo corregir simplemente seleccionándolo. Año de ingreso lo podemos dejar como una variable ordinal. Carrera anterior, que es básicamente, veamos, ¿cierto? Carrera anterior, que es básicamente si la tuvo y la terminó, si la tuvo pero no la terminó, o si no la terminó, por lo tanto es una variable nominal. Lo tenemos que modificar. Tipo de colegio también es una variable nominal porque diferencia los establecimientos municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados. Si no me creen, en el libro de códigos del archivo aparece, ¿ya? Entonces también es nominal. El NEM, la PSU y la PSU, básicamente el NEM es el promedio de nota de enseñanza media, la PSU es el puntaje de la prueba de selección universitaria de matemáticas, y esta de la prueba de lenguaje, serían ordinales porque como están medidos en la encuesta, están medidos en tramos, por lo tanto no se pueden considerar cantidades, no se puede considerar escala, en este caso está bien identificado. Estado civil, ya todos lo sabemos, ¿cierto? Es nominal. Hijos está medido en términos de si tiene o no tiene, por lo tanto es nominal. Y cantidad de hijos, que es hijos n, ¿cierto? Sería escalar. Aquí es si tiene actividad remunerada o no, nominal. Horas de la actividad remunerada, escalar, está bien identificada. Si ha reprobado no asignaturas, es nominal, y la cantidad de asignaturas que ha reprobado sería escalar. Lo vamos a dejar hasta aquí ahora. Solamente hemos visto hasta el momento lo que corresponde al cuestionario sociodemográfico que aparece aquí. Eso es lo que podemos hacer con el primer icono que aparece al lado de la variable. Luego, si yo hago clic sobre el nombre de la variable, ya puedo hacer otras cosas. En primer lugar, acá está el nombre de la variable con la que funciona el programa, pero acá puedo utilizar una denominación larga, un poco más descriptiva, sobre todo si el nombre de la variable te impide saber qué exactamente se estaba recogiendo ahí. Por ejemplo, sexo del participante. En este caso no es tan útil, pero en casos como este, ¿cierto? Yo pudiese poner acá carrera anterior, que es mucho más fácil de entender que carrant. Aquí también puedo cambiar el nivel de medición de la variable, pero es un poquito más engorroso, ¿cierto? Ya lo puedo hacer más fácil desde el icono. Y hay otra función que es mucho más interesante, y es que yo puedo ingresar el libro de códigos aquí. Entonces voy a poner muy cerquita de acá
el libro de códigos que tenía en el Excel para poder verlo fácilmente. Y acá tengo el programa JASP. Entonces, por ejemplo, en carrera anterior sabemos que vamos a poner acá una inmovilización de pantalla para poder verlo más fácil. Perdón, inmovilización de paneles. Y lo que vamos a hacer es ver la variable Carrant. Aquí, de acuerdo a Carrant, 0 significaba no, 1 significaba sí, pero no la terminé, y 2 significaba sí y la terminé. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí abajito se va reemplazando los valores de cada variable, pero el programa sigue trabajando con el 0, el 1 y el 2, solamente que ahora te muestra qué significa cada uno. Y en la variable sexo, por ejemplo, que es más fácil porque son solamente dos valores, hago clic en el nombre de la variable y aquí aparecen las opciones y puedo poner que el 1 significa hombre y el 2 significa mujer. ¿Sí? Si se preguntan, acá no aparece, pero en carrera anterior apareció un -9. ¿Qué significa eso? En el libro de código, el -9 se le suele asignar a valores perdidos. Por ejemplo, gente que no respondió la pregunta o gente que respondió la pregunta de una forma en que no puedes descifrar qué es lo que te quiso decir. Por ejemplo, si en la pregunta carrera anterior, que tiene estas opciones, ya lo vemos acá, si el sujeto hubiese marcado las tres alternativas. En ese caso su respuesta habría sido elegible, entonces yo le puedo asignar un valor perdido, que yo uso el -9 y muchas personas usan el -9 porque ese número no se utiliza para nada más y puedo utilizar el mismo valor perdido para todas las variables. Otras personas usan el 99, pero por ejemplo cuando yo trabajo con adultos mayores, hay personas que tienen 99 años y 99 por lo tanto es un valor válido, por eso yo prefiero el -9. Pero ahí elijan ustedes, la investigación es suya y hacen lo que quieran. Por lo tanto, el -9 es un valor perdido. Yo le puedo poner acá valor perdido o le puedo poner acá no responde. ¿Ya? Pero ya en esta versión permite declarar el valor perdido para que esto no sea considerado en los análisis. Y eso se hace de la siguiente forma. Aquí en valores ausentes, en esta pestañita que aparece acá, uno puede declarar los valores perdidos. El programa JASP por defecto tiene estos como valores habituales, pero ninguno de estos es -9, por lo tanto no me sirven, así que yo puedo marcar, utilizar valores habituales e ingresar el -9 aquí como un valor adicional y con el más se ingresa a la lista. Al hacer esto, si vuelvo al editor de etiquetas, el -9 ya no aparece, los casos siguen estando dentro de la base de datos, sin embargo, en esta variable en particular, ese dato no se considera. Si vamos a la variable edad, que es una variable de escala, aquí no te permite ingresar, como en sexo, las etiquetas, ¿ya? No aparece esa pestañita. Sin embargo, uno sí puede declarar valores perdidos y acá yo sí puedo declarar el -9. En este caso es mucho más importante declarar el valor perdido porque en edad, por ejemplo, si yo calculo el promedio de edad y no le he explicado al programa que el -9 es un valor perdido, va a considerar el -9 como un valor real y ese -9 se va a promediar con el resto. Si yo lo declaro como valor perdido, así, finalmente en mis cálculos el -9 no se va a considerar dentro de los análisis. Ahora, luego de que uno ingresa las denominaciones largas de las variables cuando las necesita, ¿ya? E ingresa el nivel de medición de cada variable, que sí va a ser importante porque en algunos análisis ya te va a ofrecer algunas opciones dependiendo del nivel de medición de la variable que tú informaste. E ingreso luego los valores perdidos, hay que hacer un primer análisis general de la base de datos que no tiene como propósito tributar al capítulo de resultados, sino revisar si hay algunos errores en la información ingresada. Para eso, el menú básico para esto es el menú descriptivo, lo voy a pedir. Y en el menú descriptivo, al igual que en los otros menús del programa y al igual que otros programas como el SPSS, JASP tiene el listado de todas las variables de la base en este espacio y aquí al ladito uno tiene que arrastrar las variables con las que va a hacer los análisis. Y eso lo puedo hacer con doble clic o lo puedo hacer utilizando estos botoncitos donde devuelvo la variable o la vuelvo a ingresar. Por defecto, si se dan cuenta, el programa calcula la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo, y en el caso de sexo, que es una variable categórica, no son análisis adecuados. Sin embargo, ya me permite ver algunas cosas. Tengo 999 casos válidos y 469 casos perdidos.
¿de dónde salieron esos casos perdidos? Pues salieron de acá del final de la base, ¿se acuerdan? De todos estos casos que estaban mal ingresados y que se leyeron por error de esta manera. Ahora vamos a ver en poco rato más cómo se resuelve eso. Y si ingreso edad, si se dan cuenta, las edades van entre 17 y 34 años, o sea, no está considerando los menos 9 porque yo los declaré. Y si meto otras variables, porque las puedo meter todas de golpe, si se dan cuenta, en la variable ingreso, en la variable colegio, en la variable NEM, PSU, aparecen menos 9 como valores mínimos porque yo no los declaré como valores perdidos. Para eso tengo que ir a cada variable y declararlo como tal. Entonces, para volver a la base de datos, simplemente hago clic acá, en mostrar datos, y voy a ir a ingresos, y en ingresos está el menos 9, y le voy a decir al programa que el menos 9 es un valor perdido. Aquí en colegio no aparece nada, y si me voy al editor de etiquetas sí hay menos 9, así que declaro valores perdidos, menos 9. Aquí lo mismo. Aquí también. Y así sucesivamente. Sin embargo, hay una forma más fácil de poder hacer esto para toda la base con la última versión de JASP. Voy acá al menú, voy a preferencias, donde cambiamos el idioma, y en datos puedo ingresar un valor perdido, que va a ser el valor perdido típico que va a utilizar el programa, lo agrego ahí y no se va a aplicar directamente a la base. Para eso tengo que hacer clic acá, fijar el área de trabajo vigente con estos valores. Marco ahí y ahora ese valor perdido se consideró en toda la base de datos. Ahí me ahorro muchísimo tiempo y sale mucho más eficiente y puedo hacer otras cosas como ir a tomarme un café o ir a ver una serie en Netflix. ¿Y qué pasó con nuestra tablita, la que estábamos generando? Si queremos ir a ver los resultados, podemos ir a descriptivos acá y pedirlo de nuevo, pero también podemos ir a ver lo que ya hicimos haciendo clic acá y volviendo a los resultados. Si se dan cuenta, no ha cambiado nada, siguen así. En algunas versiones de JASP esto se les va a cambiar automáticamente y en otros casos no, y van a tener que forzar ustedes que el programa lo vuelva a leer, y para eso tiro las variables de vuelta y las vuelvo a ingresar. Y ahí ya está todo modificado, el menos 9 ya no aparece en la base porque está siendo considerado como un valor perdido, y eso también se puede ver acá arriba porque si se dan cuenta, ahora en edad, en ingreso, en carrera anterior, aparecen más valores ausentes que los 469 que teníamos inicialmente. Como sea, esta no es la mejor forma de revisar la base y de depurar la base. Lo deseable sería poder saber cuántas respuestas tengo por cada una de las alternativas que tienen las variables. Y para eso esto no me sirve. De hecho, ya dijimos que la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo para las variables nominales no es correcto, así que yo podría quitarlos acá en estadísticos. Los válidos sí me sirven, son los datos que realmente puedo utilizar para el análisis. Los ausentes también, porque me permite saber cuáles valores perdidos hay, pero la media no corresponde, la desviación típica no corresponde, el máximo no corresponde, el mínimo no corresponde, entonces los quito. Y lo que necesito para saber cuántos sujetos respondieron cada alternativa es calcular una tabla de frecuencias, y eso se hace aquí, en tablas, en este menú de acá abajo, y pido tabla de frecuencia. Y aquí se generan las tablas de frecuencia de toda la base, o no de toda la base, sino de todo lo que yo pedí. No pedí las de LUWES todavía, eso lo vamos a analizar más adelante. ¿Qué cosas puedo ver acá? En primer lugar, que dice que las siguientes variables tienen más de 10 valores perdidos y se omiten. Esto es algo que tiene por defecto JASP, solamente va a generar tablas de frecuencia para aquellas variables que tengan menos de 10 categorías. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy trabajando con las regiones de Chile, que son más de 10? Pues en ese caso, en el mismo apartado donde pedí las tablas de frecuencia, aumento el máximo. Por defecto analiza hasta 10, pero yo puedo poner 30 o el valor que quiera. Y aquí ahora, como subí la cantidad máxima de categorías, aparece edad con su tabla de frecuencia. Esto para un informe de resultado no es útil porque es muy poco parsimoniosa esta forma de presentar la información, pero sí me permite saber si hay casos que no me sirven. En particular, ahora me asustan estos 4 sujetos de 17 años, porque ahí, para poder utilizar menores de edad en la investigación, ellos debieron haber firmado un asentimiento informado y su tutor legal el consentimiento. Así que hay que ver si lo tengo o no. También puedo ver que tengo muchísimos valores perdidos acá, y lo que uno puede ver en estos casos es si aparecen datos fuera de rango, datos
que no están dentro de los valores que tú esperabas. Por ejemplo, en el caso de colegio, si vamos al cuestionario, había 4 tipos de colegio: municipalizados o los públicos, los subvencionados o los que son pagados a medias entre el Estado y la persona, y los particulares pagados o privados. Y también aparecía la categoría extranjero. Si vamos al libro de códigos, también aparece el valor 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, acá en tipo de colegio aparece un 5. Cuando ocurre esto, lo que yo debería hacer es, utilizando el folio, buscar quién tiene el tipo de colegio 5, buscar su ID e ir con el ID al cuestionario y ver que efectivamente respondió, por ejemplo, el sujeto 16 o el sujeto 21 o el que sea que haya marcado el valor 5. Voy, veo que efectivamente respondió y acá corrijo la base de datos. Si en este caso no tengo acceso a los cuestionarios porque quizás ya se perdieron o ya no es posible acceder a ellos, o la encuesta la aplicó otra persona y finalmente nunca voy a poder llegar a esos cuestionarios, lo que no es adecuado porque uno debería almacenarlos, bueno, en esos casos voy a tener que asumir que el 5 es un valor fuera de rango, por lo tanto lo voy a tener que declarar como perdido. Entonces, ante esta situación, lo primero que debería hacer es ir a buscar el cuestionario original porque este valor no es posible, por lo tanto tengo que ver qué efectivamente marcó el sujeto. Y si no puedo acceder al cuestionario o si la respuesta es ilegible, entonces en ese caso lo tengo que reemplazar como un valor perdido. La forma más fácil de hacer esto es ir a colegio, hacer clic acá, ¿ya? Y agregar solamente la variable colegio como valor adicional perdido, el 5. Y si me devuelvo los resultados, sigue apareciendo el 5, pero lo que voy a hacer, ya lo vimos recién, es tomar la variable colegio, sacarla y luego la vuelvo a ingresar y como ahora la ingresé al final, ustedes pueden ver que la tabla aparece corregida y ya no aparece el 5 porque el 5 se sumó a los perdidos. Aquí me aparece con 1, 2, 3 y 4 porque yo no declaré las etiquetas cuando preparé la base de datos. Si lo hiciera acá, tendría que ir a editor de etiquetas y poner que en el 1 están los municipalizados, en el 2 los subvencionados, en el 3 los particulares y en el 4 los extranjeros. Y al hacer eso, si vuelvo a ver la tabla, al final ya aparecen las etiquetas que pedí. Ahora solamente tengo valores que realmente podía tener, o sea, valores dentro de rango, la tabla está bien. O sea, lo que acabamos de hacer de generar esta tabla de frecuencia es para identificar valores fuera de rango que indican problemas de digitación y problemas de la base. Pero todavía tenemos el problema de la cantidad gigante de valores perdidos que se están considerando fuera de los 999 casos reales de la base. Para eso, la forma más sencilla, que yo lo detecté hace rato, pero que no lo había corregido para que pudiésemos ver qué consecuencias iba a tener en nuestros resultados, es ir a la base de datos y simplemente borrar estas filas. Voy a ir al archivo CSV, no lo estoy borrando en JASP. Esto parece ser lento. Entonces vamos a ir acá de nuevo y vamos a borrar todos estos casos. ¿Qué manera de ver casos? Ahí. Listo. Y ya teniendo solamente los 999 casos reales, voy a guardar el archivo CSV. Y no lo alcanzaron a ver, pero JASP se sincronizó automáticamente. La base de datos nunca va a estar en JASP, la base de datos siempre va a estar en el archivo CSV. Por eso es tan importante guardar este archivo en una carpeta, ¿ya? Donde nosotros podamos tener el CSV en el mismo lugar donde vamos a guardar el archivo de JASP. JASP no almacena los datos. Si ustedes pierden el CSV, ustedes van a perder toda la información que aparece acá en JASP. Ahora, se sincronizó automáticamente, pero pudiese ser que no se sincronice, ¿ya? Y que ustedes sigan teniendo los casos sin la edición que acaban de hacer recién en el archivo matriz. Si eso les ocurriese, ustedes pueden forzar la sincronización acá. Sincronizar datos y piden que se sincronice con el archivo actual que va a aparecer acá por defecto en esta opción. Hacen clic y ahí se fuerza la sincronización. En algunos computadores lo hace por defecto, en otros no. No tengo muy claro por qué, porque tengo otro computador con el mismo tipo de procesador que estoy usando ahora y ahí sí lo sincroniza rápido. Y bueno, ya hemos importado la base de datos, hemos ingresado los niveles de medición, hemos ingresado las etiquetas, los valores perdidos y ahora hemos revisado también valores fuera de rango para mejorar la base. En preparar una base de datos para hacer un análisis estadístico, tú te puedes demorar fácilmente un día, sobre todo cuando no trabaja en equipos y trabaja con personas que no manejan mucho la construcción de una base. Y ahora, ¿qué nos queda? Ya teniendo la base lista para el análisis, hay que guardar lo que hicimos en JASP.
¿Qué es lo que hicimos? Bueno, básicamente estas declaraciones que acabo de decir. Declaración de denominaciones largas de variable, etiquetas, valores perdidos y corrección de errores en la base. Para guardar todo esto, uno va acá, pone guardar como, ¿ya? Voy a ir a la misma carpeta de curso JASP y la voy a guardar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es guardar un archivo .jasp, que es este de acá, pero recuerden que este archivo no tiene los datos siguen estando siempre acá, por eso es importante que ambos archivos estén juntos. En el archivo JASP se van a guardar tanto las ediciones a la base de datos como los resultados que se van a ir generando en este apartado de acá. Y desde aquí ustedes pueden empezar a hacer el análisis de sus datos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.